Bienvenido a la presentación narrativa sobre la purga de Stalin, terror y totalitarismo en la Unión Soviética. En este vídeo, profundizamos en uno de los periodos más oscuros de la historia rusa, caracterizado por ejecuciones masivas, trabajos forzados y terror bajo el liderazgo de Joseph Stalin, un líder cuyas ambiciones de poder y control resultaron en un sufrimiento humano inconmensurable. En el contexto de la Gran Depresión, la Unión Soviética experimentó una tumultuosa transformación a una escala nunca antes vista. Retrocedamos hasta finales de la década de 1920, cuando la Unión Soviética enfrentó profundos desafíos económicos causados por la Gran Depresión, factores que influyeron en el ascenso de Stalin al poder absoluto. Su batalla por la supremacía política condujo a la subyugación del individuo al Estado, una característica definitoria de su régimen totalitario. Una de las principales herramientas de Stalin para implementar el control total fue la Gran Purga, también conocida como el Gran Terror, una campaña de represión política de 1936 a 1938 en la que atacó a supuestos enemigos dentro del Partido Comunista, y a ciudadanos comunes y corrientes por igual. Esto no solo ayudó a eliminar una posible oposición, sino que también sembró el miedo, reforzando su control del poder. Las purgas provocaron arrestos masivos, juicios sumarios y sentencias a campos de trabajos forzados o ejecuciones. Los ciudadanos vivían en una atmósfera de miedo y sospecha constantes. Se animó a vecinos, compañeros de trabajo e incluso familiares a informarse unos a otros, creando una cultura generalizada de desconfianza. Avanzando en la historia, los efectos de las purgas de Stalin resonaron más allá de la década de 1930. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética no estaba preparada debido a las decenas de miles de hábiles oficiales militares, intelectuales y artistas que habían sido purgados durante los años anteriores, dejando diezmado el liderazgo del país. En el período de posguerra, la Guerra Fría entró en pleno vigor, una época marcada por mayores tensiones entre la Unión Soviética y el mundo occidental. En respuesta a la amenaza percibida de Occidente, Stalin fomentó una cultura de sospecha y miedo dentro de su Estado, exacerbando aún más el legado perjudicial de sus purgas. Si bien el reinado físico de terror durante las purgas finalmente cesó, el impacto psicológico ha perdurado, creando fracturas en el tejido de la sociedad soviética que aún no se han curado. El alcance genocida de las purgas ha marcado permanentemente la memoria de quienes las vivieron, y continúa arrojando una sombra sobre la conciencia social colectiva. Avanzando rápidamente hacia la era moderna, el legado de Stalin sigue siendo un tema muy controvertido en la Rusia actual. Su férreo control del poder y su despiadada metodología han provocado un debate entre quienes lo ven como un hombre fuerte necesario en tiempos difíciles, y quienes lo condenan por la catastrófica pérdida de vidas que ocurrió bajo su gobierno. Este complejo y preocupante período de la historia nos recuerda los peligros del poder absoluto, el devastador costo humano del totalitarismo, y la importancia de fomentar una sociedad que valore las libertades individuales y el Estado de Derecho. Los ecos de las purgas de Stalin se pueden escuchar en el mundo actual, sirviendo como un aleccionador recordatorio de las transgresiones pasadas y dando forma al discurso político global. Para concluir, la purga de Stalin, terror y totalitarismo en la Unión Soviética, sirve como una exploración reveladora de un capítulo de la historia mundial que reveló los aspectos más oscuros del comportamiento humano. Subraya el profundo impacto de los regímenes totalitarios en la sociedad, el legado duradero de sus atrocidades, y la lucha constante de las sociedades por sanar y reconstruir después de ellas. Gracias por acompañarnos en este viaje esclarecedor. Esperamos que esta exploración haya impulsado una comprensión más profunda de las repercusiones duraderas de las purgas de Stalin, y un aprecio por la importancia global actual de permanecer alerta contra el surgimiento de regímenes totalitarios similares en el futuro.